¿Cómo te llamas? ¿Qué pregunta? ¿Quién es Rogele Mousowitz? Soy yo. Irina Shipula, Fui yo. Raquel Mousowitz, Soy yo. Mónica la huérfana en Suecia, Bueno, fue. Raquel Mousowitz, hija de Raquel y Jaime, Soy yo. Rogel Mousowitz, la nena que vino de la guerra, También soy yo. la joven que regresó a Buenos Aires con la intención de volverlo antes a Israel, Fui yo. y Mónica Davidowitz. Soy yo. Todas soy. Y respondo a todas. ¿Cuándo naciste? En una fecha incierta. Es entre fines del año 1941 y muy al principio de 1942. ¿Y en qué lugar? En el gueto Jaludna, en la ciudad de Lida, actualmente en Belarus. Belarus. ¿Y te precedieron algunas hermanas? 2 hermanas. ¿Que se llamaban? Esther, que en ese momento tenían 10 años, y Neja, 8 años. 8 años. Y cuando vos naciste, esto es entonces último trimestre del año 41, Sí, octubre del 41. mis padres y mis hermanas entraron al gueto en octubre. Ya hacía 2 años que había comenzado la Segunda Guerra Mundial, que los nazis habían invadido Polonia, que parte de Polonia estaba hasta la Operación Barbarossa, hasta junio de 1941, estaba bajo el dominio soviético y parte bajo el dominio nazi. La llegada de los nazis a Bielorrusia, ¿en qué fecha se puede determinar? En septiembre Septiembre del 41. del 41. Perfecto. ¿Y qué correlato tuvo localmente la llegada de los nazis? Inmediata, en Lida, inmediata. Al poco tiempo del ingreso del ejército alemán, acompañado con los Einsatzgruppe, que eran los grupos de choque que se dedicaban justamente a la cuestión judía, se produce una matanza de 70 intelectuales judíos en la plaza pública, médicos, rabinos, maestros. ¿Y esa matanza fue pública entonces? Fue pública. Fue un decir, bueno, esto es. Y entre la invasión nazi y la creación del gueto, Pasan muy pocos meses. pocos meses. Estos guetos eran lugares alejados, digamos, del centro de la ciudad, zonas marginales. A la población que vivía allí se la trasladó a la casa de los judíos, y los judíos fueron ingresados al gueto, hacinados en casas muy pequeñas y varias familias. El gueto Jaludna, que es el gueto de mi familia, estaba no lejos de la ciudad. De hecho, los llevaron caminando, cada uno con un paquetito que podían llevar en sus manos. ¿Y qué sucedió entonces con tu familia, si es que lo sabes? Sí, sí.
Nuestra familia era una familia grande, como las familias de aquella época, muchos hijos, y la familia paterna era de Lida, tanto que la familia materna era de otra ciudad, Kosovo, también en Bielorrusia. La familia paterna entra al gueto en su gran mayoría. ¿Y tu mamá estaba embarazada de vos? Mi mamá entra embarazada de mí al gueto. Bien. Y el resto de la familia, mis padres, mi padre y mis hermanas, cada una con un bultito de ropa que podían llevar en las manos, se dirigen al gueto, junto con el resto de la familia y el resto de la población de Lida. Al poco tiempo de mi nacimiento se produce una acción de los nazis en el gueto, que entraban, mataban, robaban. Para esa acción pidieron que toda la población del gueto se presentara en una explanada a la entrada del gueto. Y las familias que habitaban nuestra casa resuelven no ir y esconderse en el sótano, que fue mi lugar de nacimiento. Entonces todos se esconden, menos yo. Era una beba, podía delatar con mi llanto y resuelven dejarme en la cama, tapada, abrigada. Los nazis entran, rompen, roban, me desnudan y me dejan con vida. Ni bien salen, mi padre sube, me arropa y ahí fue cuando resuelven que nos tienen que entregar para protegernos y que en esas condiciones no podíamos sobrevivir, especialmente yo que era una beba. Entregar para protegernos, es como... Por supuesto. Digamos, esa frase encierra como una idea muy fuerte. Sí, sí. En el mismo concepto hay una cosa sacrificial y otra cosa como de salvar la vida. Por supuesto. ¿Y quiénes fueron los que te cuidaron y qué nombre tenían en esos primeros años? La familia que me protegió a mí, la familia Shipula. Los Shipula no tenían hijos y bueno, según mi hermana sobreviviente Esther, que en total tenía también 10 años, era una niña, pero ella se acuerda cómo fue la entrega de ella, entonces entiende de que es algo similar. Claro. De noche, mi padre la sacó a ella del gueto y la entregó a un señor que estaba con un carro, con caballos, la puso en el carro atrás y la tapó. Así que se supone que algo parecido fue conmigo. ¿Y los Shipula en qué lengua hablaban? Bueno, ellos hablaban un dialecto y en principio hablaban polaco, pero hablaban un dialecto. Y ellos, para protegerme, me bautizaron como Irina Shipula. Bien. ¿Y vos ese dialecto lo reconoces? No, para nada. No reconozco el bielorruso, no reconozco el sueco, que luego lo hablé también.
parto del español a los 7 años. Bien, y no tenés ningún recuerdo de esos primeros años. Nada. Bien. Una amnesia total. Bueno. Y protectora. La memoria selectiva. Exactamente. ¿Y qué pasó con tus otros seres queridos? Bueno, el 8 de mayo de 1942 se produce otra acción de los nazis. En esa oportunidad todos los judíos del gueto de Lida se presentan en la explanada y son llevados a algún bosque cercano. La gran mayoría dirigido hacia la derecha, con violencia, con gritos, y muy pocos hacia la izquierda. Mis padres y mis 2 hermanas van a la izquierda, los mandan a la izquierda y vuelven de esa manera al gueto. Mi abuela paterna, tíos, primos, 42 personas en total fueron enviados a la derecha y aniquilados en fosas comunes que ya estaban cavadas. Cuando regresan al gueto, mis padres entienden de que es imposible que las 2 niñas sigan con ellos y entregan a Esther, la mayor, primero, a otra familia protectora cuyo nombre no recuerda Esther, también tuvo sus amnesias, pero una familia en una zona rural que tenían 2 hijos y Esther hablaba perfecto polaco, con lo cual la presentaron como una sobrina cuya mamá había fallecido y ellos se hacían cargo. Con lo cual Esther vivió bastante libre en esa casa como sobrina de esta familia. Neja, más rebelde, también fue entregada a otra familia, pero no aceptó quedarse, lloraba, reclamaba a mamá, papá, y esta gente, por temor a ser delatados, porque quien protegía a un judío corría el mismo riesgo que el judío, es decir, ser aniquilado, la devuelven al gueto. Neja, mi mamá, mi papá y otros familiares en trenes fueron dirigidos a Majdanek, campo de exterminio. Y terminaron en Majdanek. Y terminaron en Majdanek. Entonces, en la evolución cronológica... En el año 44, Lida es liberada. Cuando Lida es liberada, vuelven los pocos sobrevivientes de mi familia a la casa familiar. Y los que vuelven fueron una tía, Yocheved Resnik, su marido Menachem. Ambos fueron partisanos, estuvieron con distintos grupos de partisanos. Ellos tenían 2 hijos. Uno
fue muerto en la fosa común de la que hablé, que había quedado al cuidado de la abuela. El otro hijo fue con ellos a los bosques para incorporarse a los partisanos y fue muerto por un colaboracionista polaco en su escape y frente a su madre. También regresa mi primo David Boyarsky, hijo de una hermana de mi papá. David tenía 17 años y decide escaparse del gueto e incorporarse también a un grupo de partisanos. El papá de él fue muerto por colaboracionistas polacos antes del ingreso al gueto. Su mamá fue muerta en la fosa común de la que hablé. Y su hermanita volvió al gueto junto con mis padres y otra gente y estaba en el gueto. Así que vuelve también David a la casa familiar y la traen, la familia con la que estaba, a Esther para reunirse con la familia. Preguntan si aquí había alguien de la familia Morsovich. Mi tía dice sí, que traigan a Esterica, que es Esther, polaco Esterica. Claro. Y así llega Esther a la casa familiar, corre para buscar a mamá y papá y la frena David y le dice: las únicas que sobrevivieron es Rógele, yo y vos. Es decir, Lida fue liberada por el Ejército Rojo 9 meses antes que se acabe la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Y lo sorprendente es que se haya conocido en ese momento lo que sucedía en Majdanek y sin embargo pareciera que no trascendió mucho en ese periodo hasta que libera o hasta que se encuentra con Auschwitz en enero del 45. Exactamente. Bien. Y vos personalmente... Que no es verdad, yo no lo puedo creer. ¿Qué cosa? No es creíble, no es creíble. ¿Qué cosa? De que no se sabía. No, bueno, la otra vez, Bruno Bettelheim en el año 41 lo expuso en Estados Unidos, que él había estado en Auschwitz, si no recuerdo mal. Sí. Y nadie le creyó. Sí, sí, sí. Está bien que tampoco era un objetivo militar destruir los rieles de los ferrocarriles y evitar las muertes de los campos, por parte de los aliados. No es creíble. Se podía haber hecho. Se podía haber hecho. Seguro, seguro. No es un solo campo, eran muchos campos. Era un movimiento tremendo de camiones, de trenes. Nadie pudo verlo. Ciudades que estaban cerca, desde Lublin incluso, se escuchaba. Auschwitz, Oswiecen, o sea, nada. El mundo cayó. El mundo cayó. Eligió no ver. En 1944 vos te reunís con familiares. Claro, o sea, no me reúno, yo sigo con los Shipula. ¿Te encuentran? Sí, Esther y mi tía Yocheved me vienen a visitar a lo de los Shipula. Esther no quería dejarme, quería llevarme con ellos. Mi tía entendía de que no podía, no debía. Y bueno, le promete a Esther de que nos vamos a volver a reunir.
Así que yo quedo con los Shipula. Las condiciones en las que estaban estos sobrevivientes, así como todos los sobrevivientes después de la Shoah, eran sin documentación, sin bienes, sin casas, sin trabajo. O sea, ningún país dispuesto a recibirlos. La tía de todos modos consiguió un trabajo para ella, para el marido. A Esther la mandaron a estudiar, a retomar la escuela. David también consiguió un trabajo temporario, pero resuelven, ya que no había documentación, no había nada, emigrar a la Palestina del mandato británico en esos barcos precarios que cruzaban el Mediterráneo hasta llegar a las costas de lo que hoy es Israel. Yo estoy con la familia Shipula. La familia se pone en contacto. Nosotros teníamos familiares en Argentina, en Estados Unidos y en Montevideo, en Uruguay. Mis padres habían dejado tanto a los Shipula como a la familia protectora de Esther, direcciones de nuestras familias en estos 3 países. Evidentemente entendiendo nuevamente de que lo peor puede ocurrir. Mi tía Yochebed escribe a la familia en Argentina, en Estados Unidos, diciendo de que ella se había hecho cargo de Esther y que yo había quedado con la familia Shipula. Y ahí comienza a ver de qué manera me pueden recuperar al seno familiar. No fue difícil en el concilio familiar, sí fue difícil con los estados. Entonces se ponen en contacto con el Congreso Judío Mundial, que en esa época su misión principal era la reunificación familiar y ubicar a los niños sobrevivientes, ya sea con sus familias o en instituciones o familias sustitutas. El Congreso Judío Mundial se pone en contacto con los Shipula. Los Shipula entienden de que no hay alternativa, que me tienen que permitir ir. Entonces se hace un pasaporte polaco como Rachela Mowsowicz, nacida el 20 de junio de 1941. Fecha imposible de que haya nacido porque aún los nazis no habían entrado. Y me mandan a un orfanato a Suecia, mientras se hace todas las tratativas y las documentaciones. En el orfanato no soy ni Rogele, el nombre que me pusieron mis padres, ni Irina, y me llaman Mónica. ¿Por qué? No sé. De todos modos es un nombre familiar para ellos, o sea. Permanezco en el orfanato de Suecia largos meses. Ya hablo algo de sueco como para entenderme con los niños del orfanato.
y bueno, comienza la tramitación. Estados Unidos no permite mi ingreso porque habían cubierto el cupo de inmigrantes judíos sobrevivientes. Argentina tampoco permitió mi ingreso. Estaba vigente la circular 11, una circular que circuló por todos los consulados de Europa, por la cual se exigía que no se otorgue visas a todo aquel que no fuera deseable en su lugar de origen. Ergo, los judíos. Así que tampoco se permitió el ingreso mío a la Argentina, pero Uruguay, que tampoco permitía el ingreso de sobrevivientes judíos, pero sí en el caso de reunificación familiar. Allí vivía un hermano de mi mamá. Entonces mi tío José Meschiani me adopta y es así que puedo viajar a Uruguay. Y viajo a Uruguay en el año 47. O sea, todo ese tiempo demoró la tramitación. Viajo a Uruguay acompañada por una azafata y en el interín la familia resolvió que yo estuviese con mis tíos paternos, Jaime y Raquel Movsovich, el hermano de mi papá, en Argentina. No tenían hijos y bueno, entonces mi tío José me cruza a Buenos Aires como padre adoptivo y me deja en San Isidro, que era donde vivían mis tíos Jaime y Raquel Movsovich. Y aquí se hace documentación falsa como Raquel Movsovich, hija de Jaime y Raquel Movsovich, nacida el 20 de junio de 1941 en la ciudad de Buenos Aires. De todo esto no se habló nunca. ¿Por qué no se habló nunca? Y yo creo, primero, que en esa época los chicos no saben, no ven, no escuchan, no ven, no entienden. Entonces se partió de eso. Acá está mamá, papá, en castellano, mesa, silla, y así se fue componiendo el lenguaje, el tablero familiar, los tíos, y de esto no se habló nunca. Por otro lado, sin lugar a dudas, había un trasfondo de temor. Se había hecho documentación falsa, con falsos testigos. Entonces no se podía hablar con el mismo gobierno que no permitió mi ingreso, transparentar esto. Entonces se hizo un manto así de silencio sobre el tema. Y ese manto de silencio, puertas adentro, incluía
darte a conocer tu historia personal. Totalmente. 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 ¿Y vos cuándo advertiste tus condiciones reales de nacimiento? Había señales, digamos, como por ejemplo conversaciones de adultos que decían: esta es la nena que salvaron de la guerra, esta es la nena esta es la sobrina que trajeron de la guerra. Como que yo no escuchaba, no oía, no entendía. Y bueno, desde esas conversaciones a otras situaciones como, bueno, no había fotos mías de chiquita. Y luego, ya a los 10 años, 9 años, 11 años, no sé, por ahí, empezaban a aparecer cartas, fotos, documentos, telegramas, escritos en yiddish, escritos en alemán, escritos en inglés, que yo trataba de leer en la medida que iba aprendiendo y pudiendo, a veces entendiendo bien, a veces entendiendo mal, suponiendo cosas que no eran. Y así lentamente fui. Después, mis padres nunca, mis tíos papás, ¿sí? Jaime y Raquel, nunca negaron la existencia de Esther, de mi hermana. Entonces me decían de que yo tenía una hermana en Israel que había viajado a Israel cuando era chiquitita. Entonces, bueno, tengo una hermana en Israel que se fue chiquitita, no habla castellano. Era raro, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces todas estas cosas hicieron de que fuera entendiendo de que había otra historia atrás de la historia. ¿Y esa historia en algún momento se blanqueó? Esa historia, sí, esa historia en realidad la blanqueé yo. Ajá. A los 14 años, cuando ya tenía claro el panorama, bueno, hablé con mis papás y les dije que yo sabía que ellos no eran mis padres, pero que ellos me querían, yo los quería, etcétera, etcétera. Llantos, abrazos, etcétera, etcétera. Y ahí se blanqueó. Lo dispensaste de culpa alguna, digamos. Exactamente. Habrá sido un alivio. Y sí. Y, digamos, pero tu hermana, que tenía 10 años cuando se separó de vos, supongo que tendría recuerdos muy nítidos de tu nacimiento, capaz que de la gestación de tu mamá. Sí, de todo. Y ella no te decía, vos sos mi hermana biológica. No, porque había un pacto de silencio. Claro. Incluso le habían pedido a mi hermana que cuando me escribía se dirigiese a ellos como papá y mamá. Entiendo. Lo cual muchos años después me enteré, porque no me había dado cuenta antes, me enteré. Conociendo la verdad sobre tus orígenes, vos, digamos, ¿cómo te sentías? ¿Te sentías una niña huérfana? ¿Te sentías una niña abandonada? ¿Te sentías una niña que había tenido mucha suerte en esta vida? ¿Tenés algún registro de esa situación? Sí. Hubieron distintos momentos. Qué interesante. Que tuve distintos momentos. En algún momento, mientras no habíamos aclarado con mis papás, mis tíos, esto decía, bueno, pero ellos no son mis padres. Cosas de niño también. Pero que después eso
eran momentos de enojo, pero si no, yo fui siempre cuidada, querida, en todos los lugares que estuve. O sea, no tengo sensaciones de carencia de afecto, al contrario, de sobreprotección y de amor infinito. Así que no. Y de huérfana, bueno, si tengo que decir así legalmente, soy huérfana, aunque no legalmente. Sí, claro. Pero no, yo siempre tuve papás sustitutos que con creces cumplieron con su rol. Yo ni bien llegué, me mandaron a la escuela judía y los chicos fueron avisados por el maestro de que va a venir una nena que viene de la guerra y a la cual tienen que cuidar mucho y tienen que proteger. Dato que por supuesto no me dijeron a mí, y debo decir de que toda una escuela guardó este secreto y silencio sobre este tema, y después me di cuenta de que realmente era sobreprotegida. Pareciera que el acto de mayor altruismo y de amor de tus padres fue entregarte a los discípula o a gente ajena y demás. Entiendo que, me imagino que tiene que ser algo desgarrador, tiene que haber sido algo desgarrador. Sin duda. Me viene además el recuerdo esa imagen de la película Los unos y los otros, donde dejan un bebé rompiendo el vagón de un grupo de deportados a un campo y lo dejan en las vías, y luego la madre sobrevive y va todos los años a esa estación a buscarlo. O en la novela Beloved de Toni Morrison, que una mujer esclava, para que su hija no sea esclava, la mata, digamos, ¿no? Donde pareciera que un acto aparentemente cruel, en rigor lo que está escondiendo es seguramente el acto de mayor desprendimiento y amor que hay en el mundo, ¿no? ¿Has vuelto a menudo sobre esa idea? O... Sí. Eso estuvo en algún momento en mis pensamientos, y yo resumí de que realmente era un gran acto de amor. Un gran acto de amor, de entregarlo para que viva, para salvarlo, ya que ellos entendían de que no podían salvarse. Claro. Y muchas veces pienso que cuando Neja es de vuelta al gueto, lo duro que debe haber sido, por un lado, la alegría de tenerla de nuevo y el dolor de lo que iba a suceder, porque estaba casi signado de que eso iba a suceder. ¿Te reencontraste con Esther a la edad de...? A la edad de 21 años yo y 31 años ella, casada y con 3 hijos. Casada con 3 hijos, Esther. Esther. Yo soltera. ¿Y cómo fue ese encuentro? Bueno, ese encuentro ni ella ni yo lo vamos a olvidar nunca, incluso quienes estuvieron presentes allí. Yo llegué en barco. Esa noche la pasé en la borda, viendo cómo amanecía y cómo íbamos acercándonos a la costa. Primero la silueta de la ciudad de Haifa, luego comenzaron a aparecer siluetas humanas,
y la primera que distingo es a Esther. Al lado de ella Abraham, su marido, y sus 3 nenas. Y luego el resto de la familia, el resto de... ¿Vos la reconocías porque la conocías por fotos? Por fotos, por fotos. Nosotros nos mandábamos cartas. Ya a esa altura la historia era compartida, así que bueno, nos mandábamos cartas y fotos de los nacimientos de las chicas, del casamiento de ella, yo fotos mías. ¿Y cómo fue el encuentro? Y el encuentro fue fundirnos en un abrazo interminable, y yo encontré a una hermana muda. ¿Muda? Muda. No pudo hablar durante 3 días, no tenía voz. Recién a los 3 días recupera la voz. Después de las charlas con tu hermana, ¿has encontrado por ahí circunstancias, ideas, conductas que piensas que te fueron transmitidas por ahí intergeneracionalmente de tu familia biológica? De golpe te encontrás con tu hermana y decís, ah, mirá, yo tengo los mismos gustos de música que vos, a pesar de que no compartieron la infancia, o yo tengo el mismo gusto de ciertas comidas o algo por el estilo. Hay comunes denominadores más allá, digamos, de la cultura, la religión. Mira, yo creo que yo soy una construcción, porque al no tener memoria de mis primeros años, es como que todo lo fui construyendo a través de relatos, a través de... Ahora, hay algo que sí define, y es, por ejemplo, y que luego tuvimos un encuentro juntas en Lida, y que también nos unió en eso, y que es la comida. La comida. Pero no la comida que comemos actualmente, sino de pronto a mí me gusta, por ejemplo, los embutidos. A mí me pueden los embutidos. Y estuvimos en Lida, hicimos un viaje de raíces con otro grupo de sobrevivientes de Lida. Perdón, ¿un viaje de raíces? Un viaje de raíces. O sea, de retorno a la ciudad de origen. Algo más que una ciudad. Algo más que una ciudad. Y eso se hizo a los 50 años, cuando se cumplieron 50 años de la matanza de la que yo referí, del 8 de mayo del 42. Y bueno, fuimos a la casa de una familia no judía que durante la época del gueto, uno de los hijos, chico, llevaba comida al gueto escondida y cobraba por eso, y que bueno, eso servía de sustento también a la familia. Y en esa casa, una mesa, bueno, todas cosas hechas por ellos, desde los quesos, los fiambres, los panes, el vino. Y Esther
que es delicada, que empezó a comer como un animalito. O sea, comía, se le iban los ojos, bueno, todos los sabores de la infancia. Y yo también tengo ese paladar que viene de ahí. O sea, las cosas picantes, las cosas, los picles, que hasta hoy, por suerte el estómago me lo permite, pero todos los fiambres, los embutidos, los chorizos, bueno, digamos que por ese lado. Y después ya el resto es construcción, o sea, la comida judía también es la que me ha marcado desde que llegué a la Argentina, que es la que comí en la casa de mis papás y lo mismo ella. Mónica, ¿vos te considerás una sobreviviente, una víctima? ¿Hay alguna palabra que como que en relación a tu historia te sientas que te define mejor? Sobreviviente. 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 En esa construcción tan como multifacética, ¿hay lugar para el odio? No. No. No, para nada. Para nada. Yo no odio. En 1960, un comando israelí secuestra en Buenos Aires a Adolf Eichmann. Vos tendrías 18, 19 años. A mí me agarra eso en el colectivo 60, viajando desde la ciudad, desde la universidad, a San Isidro, donde vivía, y el chofer puso las noticias, que se acostumbraba a hacer eso. Y oigo que fue capturado Adolf Eichmann. Me agarró una congoja y unas lágrimas me caían que no las podía contener. ¿Vos sabías quién era? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo viviste la dictadura militar 1976-1983? ¿Hiciste, digamos, algún vínculo con tu historia? ¿La viviste separadamente? Porque vos supongo que tendrías como un caudal de información del nazismo que por ahí aventajaba a los que en Argentina no sospechábamos que era lo que se venía, digamos, ¿no? ¿Cómo viviste esa época? Mira, nosotros, incluyo en esto a mi marido, sí sabíamos lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo lo sabían? Lo sabíamos. Primero, porque escuchábamos la otra voz también. Y confiábamos en la otra voz. O sea, no sé. Así que... Perdón, ¿qué es la otra voz? La voz de las víctimas, la voz de los que ideológicamente estaban involucrados, la voz de aquellos que estaban en listas. Y bueno, y los Falcon surcando la ciudad, o sea, estaba todo a la vista. Es como el nazismo, fue como el nazismo. O sea, todo se veía quien quería ver. Quien no quería ver, negaba. No, que son historias. Pero quien estaba con los ojos abiertos veía. O sea, no fue hecho en tan secreto. Así que lo vivimos con mucho dolor, con mucha preocupación. Si vos estuvieras en mi lugar, entrevistándote,
¿Hay alguna pregunta que te harías que yo no te hice? ¿Por qué doy estas entrevistas? ¿Y por qué las das? Las doy, por un lado, para homenajear, recordar a todos aquellos que no tienen voz porque fueron aniquilados, a mi familia que fue aniquilada y como testimonio para las generaciones futuras, para que esto no vuelva a suceder a nadie, en ninguna circunstancia, en ningún lugar. Yo pienso que esto se puede lograr con educación y con justicia, y espero que nuestra generación ya no lo ha logrado, pero espero que la próxima llegue a crear un mundo mejor.